Y hoy día tenemos nuevamente, como todos los lunes, una excelente entrevista porque tenemos un excelente invitado, Jorge Chávez Álvarez, que ha sido, como sabemos, expresidente del Banco Central de Reserva y además es director de una de las más importantes empresas de consultoría en temas económicos, financieros, de inversión del país. Mucho gusto nuevamente de que estés con nosotros, Jorge. Osvaldo, un gran gusto nuevamente. A ver, cuéntanos, dinos, ¿cuál es la evaluación de la semana que terminó y lo que viene? Bueno, una noticia muy positiva es que la inversión extranjera ha crecido 15.4% en el primer trimestre del año. Comparado con el primer trimestre del año pasado. O sea, 15 puntos es bastante. Sí, digamos, podría ser más. Claro. La idea es que sea mayor aún. Aún mayor. Ya hemos visto a un presidente de la República que ha salido a reunirse con los empresarios. Eso ha dado una señal muy positiva. Yo creo que él tiene que seguir llevando la batuta del tema de la inversión privada para que por lo menos se disipen las dudas, los temores, ¿no? Eso es bien importante. Ahora, ¿se puede saber más o menos en qué rubros o todavía la cifra es global? La cifra es global, o sea, involucra tanto lo que es, básicamente son reinversiones, ¿no? Y también hay inversiones nuevas, pero en menor cuantía, ¿no? En menor cuantía. ¿Son empresas mineras fundamentalmente? Sí, empresas mineras también, ¿no? Porque gran parte de la inversión en Perú, al menos un 40% es inversión minera. 15.4%, ¿cuánto es en términos? Son 4.126 millones. Millones en el primer trimestre. Dólares. O sea, en el primer trimestre. Si multiplicáramos por 4 trimestres, estaríamos hablando de unos 16.000, 17.000 millones de dólares de inversión nueva. Gracias. Sí. Ahora, es poco si queremos proyectarnos con un crecimiento más alto, ¿no? Ahora, el entorno internacional se está tornando positivo, coyunturalmente al menos, ¿no? El índice de sentimiento inversor en Europa, ¿no?, ha aumentado por 2 meses consecutivos. Y eso, resultado de una política monetaria del Banco Central Europeo que ha llevado la tasa referencial en Europa a su nivel mínimo histórico. Y como consecuencia, digamos, hay ciertas actividades económicas que están comenzando a mostrar mayor dinamismo. Y esto se combina también con un resultado notable en Japón. Japón ha crecido en el primer trimestre 4.1%. Es un crecimiento enorme para un país. Para un país que ha estado estancado por décadas, ¿no? Y es importante para el Perú también, ¿no? Claro, y esto también como resultado de una política monetaria muy laxa. Como tú sabes, o sea, el nuevo presidente anunció una nueva política monetaria, se cambió a la autoridad monetaria y se ha llevado adelante esta política monetaria expansiva que está incrementando el Producto Bruto Interno, pero que no sabemos qué pueda generar a mediano plazo, porque es una apuesta esto, ¿no? Porque a mediano plazo, una economía que tiene un endeudamiento público del orden del 200% del Producto Bruto Interno, o sea, y que genere mayor endeudamiento, porque tú sabes, emitir genera un déficit cuasi fiscal probablemente importante. Entonces, la apuesta es a que la productividad crezca más, ¿no?, y que haya, digamos, ganancias de productividad. Ahora tienen que con las ganancias de productividad se podría ir reduciendo el tamaño de la deuda y generar estabilidad a mediano plazo. Pero es una apuesta... Pero es una apuesta interesante, me acuerdo interesante, pero digamos... ¿Te acuerdas tú en el año 2000? En América Latina eso no funciona. En el año 2000 la deuda peruana era más o menos entre el 50 y 60% del PBI. Y tuvimos, me acuerdo, yo trabajé con Silva Ruete en un plan de gobierno. Y la idea fue, en el año 2000, hacer un plan de reactivación que fortaleciera la economía. No nos pusiéramos en esa tonta idea de no al pago de la deuda externa, sino hacer que la economía creciera, crecía el PBI y la deuda se convertía en 2000. En el 2000, para las elecciones del 2000. Para las elecciones del 2000, que luego se aplicó ese plan para el gobierno del presidente Paniagua, porque
Silva Arruete fue el ministro de Economía. Y la idea era que la economía creciera, el PBI creciera, y el stock de la deuda en relación al PBI iba disminuyendo. Hoy día con el crecimiento de la economía, del PBI, la deuda es el 20%, es una deuda absolutamente manejable. O sea que las deudas, si las ve uno estáticamente... Mira, si uno analiza lo que ha ocurrido en Perú... Sí, bueno, es que del cual eres autor tú del milagro peruano. Bueno, si uno analiza lo que ha ocurrido en Perú desde el año 90 hasta acá, claro, sí. ¿Qué es lo que ha generado el dinamismo en la economía peruana? Sí. Es la austeridad. La austeridad. O sea, es el haber tenido déficits muy bajos y más bien superávits, ¿no? El haber tenido una política monetaria muy apretada y sin financiar excesivamente ni emitir a la loca, ¿no? Entonces, yo creo que en el Perú ha funcionado muy bien la ortodoxia, pero una ortodoxia que necesita de reformas. Nos hemos quedado en lo que dejamos, digamos, y se ha mantenido en esos primeros años del 90. Pero las reformas están pendientes. ¿Cuáles son? Reforma del Estado. A ver. Reforma del Estado. El Estado sigue siendo un Estado burocrático, ineficiente. Corrupto. Ojalá que se apruebe el proyecto de ley del servicio civil, que sería el arranque de una posible reforma del Estado. Un Estado corrupto. Y la corrupción está ahí y se ve hoy. Lo mismo que se vio en el gobierno anterior y en todos los gobiernos, ¿no? Tenemos la educación más paupérrima de América Latina. La salud, los servicios de salud paupérrimos también, pésimos servicios de salud, ¿no? No hay salud preventiva, en fin. Infraestructura, lo mismo, aunque el Estado, creo yo, ahora debe invertir menos en infraestructura, debe hacerlos más los privados. Claro, a eso me refería, no que el Estado, sino el privado. Pero la prioridad para el Estado debería ser aumentar el presupuesto en educación. O sea, claro, para aumentar en educación tienes que liberar recursos y eso se los dejas al sector privado, ¿no? Y no puede ser que el gasto corriente haya venido creciendo año tras año a una tasa del 9%. O sea, que el gobierno genera un crecimiento del gasto corriente, que es un gasto improductivo, más alto que lo que crece el PBI. ¿No? Y que en este primer trimestre ha crecido 11%. 11%. 11%. O sea, es una barbaridad. Entonces, y justo cuando se está anunciando una ley del servicio civil, quiere decir que se pondría orden, un régimen en el cual no cualquiera va a ingresar al servicio público, sino que va a tener que pasar por evaluaciones especiales o capacitación especial, pero sin embargo, antes de generar esa puerta de entrada ordenada, creo yo que se están metiendo por las ventanas y en distintos organismos del Estado gente, digamos, a lograr un puesto antes de poner orden con la ley del servicio civil. Primero hay que ordenar y después... Yo creo que hay que primero parar prohibir que se esté contratando gente hasta que haya la aprobación de la ley. Se apruebe la ley. ¿No? O sea que tenemos varias noticias positivas y esta noticia o esta evaluación crítica respecto de la expansión del gasto como consecuencia de aumento de la burocracia pública. Y algunos datitos sueltos también que bueno, nos vamos enterando semana tras semana. El PBI minero ha crecido 7%. Pese a la acción antiminera sostenida, ¿no? Así es, dato de abril, ¿no? Luego la manufactura no primaria ha crecido en 6.9%. Eso significa, para que la gente sepa, la manufactura no primaria es una manufactura con valor agregado. Que tiene más valor agregado, indudablemente. Valor agregado, por si acaso, es más trabajo, un producto más complejo, un producto de mayor calidad. Claro, que tiene más componentes nacionales, digamos, ¿no? Que detrás de las compras que hacen las propias empresas implican dar más trabajo a otras empresas, ¿no? Bueno, y los datos de nuestros precios de materias primas, principales precios, oro, cobre y plomo, en caída. ¿En caída? En caída. ¿De los tres? Oro, plomo y cobre, sí. En caída ¿Plata también? Y el oro, inclusive situándose por debajo de los $1.400 la onza.
Y esto básicamente porque si bien la economía china está mostrando que sigue creciendo a tasas altas, está desacelerándose. Y la desaceleración de la economía china es lo que está generando esta situación en los mercados. Ahora, tú decías, hablabas de la paradoja, ¿no? Que la economía norteamericana no está fuerte, está pasando un periodo en que se tiene que tomar una decisión a ver cómo va en el segundo semestre. Pero la paradoja es que la economía no está muy fuerte, pero el dólar se fortalece. O sea, esta tendencia que tú señalaste va a continuar. Algunos dicen que el dólar va a estar, ya está a 2.75. Bueno, el dólar se ha debilitado en la última semana frente al yen y frente al euro, ¿no? O sea, y esto va a depender mucho de las noticias que surgen día a día. O sea, yo no creo que haya una tendencia sostenida del dólar. Eso es una cosa muy coyuntural. Porque sí, los inversionistas se están refugiando en el dólar frente a una situación que no veían clara, entonces abandonaban determinadas... Así es. Por ejemplo, se han ido hacia el euro esta semana que pasó. O sea, han preferido el euro. O sea, por los dos meses de interesante tendencia hacia el mejoramiento de la inversión por la baja de... Ha habido buenas noticias en Europa y también tan volátil es bueno, la coyuntura siempre es muy volátil, ¿no? Todo lo que es la bolsa es básicamente estos movimientos son de carácter especulativo. ¿No? Para mí, digamos, lo que prima en el fondo es que tenemos economías sumamente sobreendeudadas, tanto Estados Unidos como Europa. O sea, Estados Unidos tiene una deuda, un endeudamiento del 100%, sin considerar todo el peso de su servicio social, que si lo sumamos sería mucho más, ¿no? Y Europa lo mismo, ¿no? Y yo creo que son economías que van o a estancarse o a crecer muy poco durante muchos años. O sea, la única posibilidad que yo me equivoque es que Estados Unidos pueda crecer más a mediano plazo, producto de innovaciones, porque sigue siendo un país con mucho liderazgo en investigación. Y tiene las mejores universidades del mundo, ¿no? O sea, en el ranking de universidades, dentro de las 100 universidades, las primeras 100 están, por lo menos 70 son norteamericanas, ¿no? Hay mucha investigación científica, y los dos íconos, uno muerto, Steve Jobs, y el otro es Bill Gates, ¿no? Que son... Pero ya, digamos, el paradigma de haber tratado de luchar contra la recesión con tasas de interés casi cero, tasas de la Reserva Federal casi cero, es un paradigma que ahora ya está entrando en cuestión, ¿no? O sea, hay dudas de si se va a mantener o se va a tener que desmantelar y recoger la excesiva liquidez que se ha soltado al mercado. Ahorita el mundo nada en liquidez, producto de las emisiones de Estados Unidos, y también el Banco Central Europeo ha estado haciendo más o menos lo mismo, y ahora Japón. No, eso lleva a un mundo de una excesiva liquidez que, digamos, puede comenzar a generar presiones inflacionarias en todo el mundo. Claro, en todo el mundo, entero, y que eso sería... Es algo en lo cual, digamos, ya hay dudas. Y justamente por eso es que... ¿Somos muy vulnerables a una inflación por causas externas? Bueno, normalmente las inflaciones han venido con tendencias recesivas, o sea, lo que ha habido en ciertas coyunturas es estanflación, ¿no? O sea, es una combinación de inflación con recesión. Y esos escenarios son los más nocivos para América Latina y particularmente para el Perú. Ahora, no estamos ante esa situación. No estamos ante esa situación, pero digamos, sería es el peor escenario. El peor escenario, y hasta qué punto no es que estamos incubando eso con tantas emisiones que se han dado. Afuera. Porque acá no hay. Acá hay una política monetaria bastante cautelosa, sí, claro, ¿no? No hay una emisión, porque se supone que la economía está yendo bien, no hay una emisión... La emisión primaria sí ha venido creciendo, pero es un crecimiento sostenible. Sostenible, ¿no es cierto? A eso me refería, que no hay una emisión inorgánica que esté en el límite, ¿no? Claro. Estamos bien, o sea, la política monetaria en general está bien. Está bien. Pero tú recomendabas que hubiera una tasa... Me parece que en estos momentos el Banco Central ya se demoró demasiado en el año 2008, cuando en septiembre estalló la crisis internacional por las quiebras de los bancos.
y el Banco Central no bajó su tasa referencial sino hasta mediados del año siguiente. Tú lo que propones es que el Banco Central de Reserva baje su tasa referencial, ¿no? Que comience a bajarla. Que comience a bajarla lentamente. ¿Y ha habido respuesta? No, más bien el presidente del Banco Central ha salido a decir que digamos, la va a bajar, posiblemente la baje el Banco Central si la tasa de inflación baja de 2%, se sitúa por debajo de 2%. Pero ojo que la tasa de inflación es un numerito que no es perfecto, pues. O sea, que no está indicando todo lo que está sucediendo en la economía. Y tenemos me parece, una baja de la demanda externa. Estamos viendo los datos de precios de materias primas. Yo soy más pesimista que el Ministerio de Economía y el Banco Central de Reserva respecto a lo que va a pasar con la demanda externa. Exacto. Y por lo tanto los vasos comunicantes van a llevar a que la demanda interna también se vea afectada. Entonces, para poder compensar esa situación, más allá del buen manejo que pueda hacer el Ministerio de Economía y Finanzas por el lado fiscal, se requiere que el Banco Central comience a acompañar eso. Porque tenemos un 4.25 de tasa de referencia en este momento, que es una tasa relativamente alta. Sí, y le pone un piso a todas las demás tasas. Sí. Entonces, podría contribuir en ahora, bajando la tasa referencial, baja la tasa de los bancos, la tasa de interés, y va a haber un mayor movimiento económico frente a este crecimiento que tú calculas que sería de 5.5. Bajar la tasa de interés podría ayudar a llegar al 6. Podría ayudar. ¿No? Un medio punto que en términos psicológicos incluso es importante. Es decir, crecimos 6.1, ya es en términos de la confianza que eso genera, ¿no? Y luego la política de encajes. Mi pregunta es, ¿hasta qué punto el Banco Central no está supliendo con una política de encajes muy exuberante, ¿no? Dicho sea de paso, ya no es un instrumento para el Fondo Monetario Internacional. Hace mucho tiempo que dejó de ser un instrumento. Sí, he leído algunos artículos que dicen que no es un instrumento... No es un instrumento eficiente, genera muchas ineficiencias. Entonces, ¿hasta qué punto este instrumento está siendo utilizado para compensar problemas de supervisión bancaria? ¿No? O sea, de repente, por decirte, si tú analizas qué está pasando, qué créditos son los que podrían preocupar más, son los créditos de consumo. Pero que si tú miras en toda la esfera de los créditos de consumo, ¿cuáles son los más preocupantes? Los que se disparan más son los otorgados por financieras vinculadas a casas comerciales. Claro. ¿De qué manera una política de encaje puede frenar eso? De ninguna manera. Porque tú no estás ahí prestando porque alguien deposita. No estás prestando contra un bien. Estás prestando contra un bien. O sea, te están dando el bien. Sí. Entonces, tiene que haber otro tipo de controles para poder frenar ese tipo de digamos, crédito que pueda estar generando sobreendeudamiento en las familias, ¿no? Pero de otro lado, lo demás, si tú revisas el resto de los créditos, están desacelerándose. Ahora, o sea, y eso es justamente una indicativo, hay una desaceleración, lo cual, digamos, de alguna forma, el chip de los bancos ha cambiado. Los bancos ya se han vuelto más conservadores en este momento, no quieren prestar tan fácilmente, están cuidándose. ¿Por qué? Porque la información, tanto interna como externa, hay más incertidumbre. Bueno, entonces todo esto es un juego, ¿no? de sentimientos y de convicciones, y que creo que también hay un equilibrio que hay que guardar. Ahora, indudablemente que todas estas son recomendaciones, pero evidentemente el Banco Central es autónomo, de ninguna manera yo voy a pretender que el Banco Central, lo que yo le digo necesariamente, pero sí que escuche. Que escuche, a eso te iba a decir. Y que evalúe, ¿no? Que la gente que está en el banco, Julio Bernal es una persona que escucha. Las personas inteligentes normalmente escuchan, evalúan y toman en cuenta. Si no te decides ahora, tomas en cuenta aquello que se dijo para para tomar una decisión de repente más adelante. Ahora, el Fondo Monetario Internacional ha dado una información sobre un tema entre sociológico y económico y de desarrollo. Es el que se refiere al crecimiento de la clase media. Dice que somos hoy día predominantemente un país de clase media, que entre el 40 y el 50% de la población es
clase media hoy en el Perú y toman una cifra, ¿no? Que es un ingreso más o menos de entre 1.400 a 1.800 soles mensuales. ¿Tú qué opinas sobre esta vamos a llamar, evaluación y este informe del FMI? Bueno, lo interesante es que hemos venido siendo un país con una clase media cada vez más importante ya desde hace más de 5 años, ¿no? O sea, la tasa de pobreza ha venido decreciendo sostenidamente. En estos momentos está en 24 puntos y pico. Yo creo que está siguiendo esa misma medición, estamos ya con una clase media que supera el 70%. ¿Sí? Está por 72% aproximadamente, ¿no? Con datos más actuales, ¿no? Yeah. Pero, o sea que tú ratificas ese claro. informe. Sin embargo, lo que nos queda, digamos, por reducir pobreza es mucho más duro, ¿no? Es mucho más duro, más difícil. Es pobreza rural, básicamente. Pero aún en zonas rurales, como bien lo demuestra el estudio de Richard Webb, también ha habido avances importantes. Solamente que lo que está quedando cada vez es lo más difícil, ¿no? Es más difícil y va a durar más tiempo, ¿no? Va a durar más tiempo. Entonces, a ver, yo espero que por lo menos al 2016 este gobierno deje la pobreza en un 20%. Un 20% que sería un éxito, ¿no? De todas maneras, claro. Es un éxito porque es... Y que sería producto del crecimiento, básicamente. No por la política social, porque la política social sigue siendo una política que se filtra para cualquier lado y no tiene mucho impacto en la reducción de la pobreza. Entonces, si pudiese sintetizar en un minuto, ¿cuál es tu evaluación de esta semana y de lo que viene? Bueno, datos yo creo que positivos, ¿no? Porque vimos que el cierre del primer trimestre para el Perú ha sido un baldazo de agua fría, ¿no? Crecimos 3% y muy poco. La desaceleración está clarísima que existe en Perú, pero que hay datos nuevos que nos están indicando que es posible poder recuperarnos. Este segundo trimestre va a ser mejor, ¿no? Va a ser mejor, definitivamente. En cuanto a inflación, ¿qué esperan las amas de casa? Bueno, las amas de casa, no sé qué estén esperando, pero... Sí, las amas de casa esperan precios estables, que no suban. Claro. Bueno, para las amas de casa la inflación es lo más importante. Más importante. ¿No? ¿Cómo estamos ahí? Estamos bien, ¿no? Estamos con una inflación bastante baja, cercana al 2%, 2.2%, muy baja. Entonces no se está perdiendo poder adquisitivo, no, sustantivamente. Ahora, lo que sí es cierto es que puedan haber impulsos en los próximos meses de insumos alimenticios importados que van a crecer, ¿no? Esto justamente por la inflación internacional. En general, los alimentos, en el largo plazo, van a crecer los precios de alimentos de manera sustantiva, en el largo plazo. ¿Por qué? Porque la demanda de alimentos crece mucho más que la oferta de alimentos en el mundo entero. Muy bien. Y eso va a favorecer a quienes se dediquen a producir alimentos. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias, Jorge. Muy inteligentes tu análisis y te esperamos el lunes para que podamos compartir tus ideas. Muchas gracias. Ahora nos vamos con nuestros amigos de Unitel. Un beso para Elizabeth Zapata y adelante, amigos de Unitel.